Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se congregaba allí en Galacia, la provincia de Galacia. Habían varias iglesias y Pablo le escribe esta carta a los Gálatas. El capítulo 6, vamos a leer un versículo. Gálatas 6, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hasta ahí, por el momento, la palabra del Señor. Me gustaría reflexionar con usted lo que aparece allí respecto a la figura de los hombres como sembradores. Cada uno de nosotros va sembrando, va depositando una semilla en esta vida. Obviamente esta carta es escrita a creyentes, a salvados, es escrita a una iglesia. Pero yo quiero aplicarla en esta tarde a mis amigos, en especial a aquellos que conocen el Evangelio, que saben el Evangelio, incluso algunos que conozco que saben más que algunos creyentes nuevos, que han estado bastante tiempo en la congregación, que sus nombres, sus rostros son familiares para nosotros, que, como decía, pueden incluso predicarle a alguien el Evangelio, pero ellos no son, no son salvos, no han conocido el Evangelio, no han confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. Están sembrando algo en su vida. Tú estás sembrando algo, yo estoy sembrando algo en la vida. Y aquí entonces nos hace reflexionar el autor que no nos engañemos, porque el ser humano está sujeto al engaño. Satanás es un especialista en engañar nuestros sentidos. Más de alguno de ustedes se ha encontrado con algunas figuras que engañan nuestra vista, algunas melodías o músicas o palabras incluso que aparecen en el internet que engañan nuestro oído. Escuchamos una palabra, pero están diciendo otra. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Y Satanás engañó a Eva. Satanás engañó a Eva. Y Pablo dice a otros hermanos: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. La sincera fidelidad a Cristo. Amigo, amiga, estamos en una lucha. Tu alma, tu alma que es más preciosa que todos los tesoros de este mundo, está allí. Tiene que tomar decisiones. Y aquí por lo menos presenta dos caminos. Como en la mayoría de las oportunidades, la Escritura muestra desde el principio la luz y las tinieblas, el día y la noche. Dios separó las aguas de arriba, las aguas de abajo. Dios separa lo seco de las aguas. Hay una separación entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Y aquí hay una separación de una persona que está sembrando. Dice: no se engañen, no se engañen en el asunto espiritual. Dios no puede ser burlado. No te engañes, amigo, amiga. Tú que eres pariente de un creyente, tú que sabes el Evangelio, tú que eres hermano, hermana, padre de un creyente, hijo de creyente. Tal vez estás confundido, pero no te has convertido. No os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Tal vez tú pensarás: yo nunca he pensado en burlarme de Dios. Soy una buena persona.
sigo las reglas de la iglesia, la religión. ¿Pero qué? Dice aquí, Dios no puede ser burlado. Tal vez tú estás engañado y piensas que Dios no sabe tu situación. Tal vez los demás piensan que tú eres creyente, que eres cristiano, te comportas bien, eres una buena persona, un aporte a la sociedad. No te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabías tú que vas por esta vida sembrando? Sembrando. Y en esta oportunidad solamente hay dos tipos de sembrados. El Señor contó una parábola, habían cuatro tipos de tierra donde caía la semilla. Y la que cayó en buena tierra, esa dio fruto abundante, a 30, a 60, a 100 por una semilla. Tremenda. Pero acá tenemos solamente dos lados. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no hay más. Ahí están las dos partes. Entonces te hago la pregunta, ¿para qué tú estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando tú? ¿Estás sembrando en lo espiritual o estás sembrando en lo terrenal? Hay jóvenes que están con esperanza, están comenzando su vida y ellos sin saberlo tal vez están sembrando para su carne, están preocupados de sus estudios, están preocupados de sacar una carrera, de tener una calidad de vida buena, cosas que no son malas. De hecho, la Biblia invita a eso. Pero ojo con esto, joven. Eclesiastés 12 me dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero hay otra posibilidad, la muerte te puede sorprender. Y si tú has sembrado solamente para la carne, ¿qué es lo que vas a cosechar? ¿Qué es lo que vas a cegar? Dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Para que se entienda mejor, podemos reemplazar la palabra carne por la palabra cuerpo y asociarlo también con lo terrenal. El que siembra para lo terrenal, ¿qué es lo que va a cegar? De la carne o del cuerpo o de lo terrenal, segará corrupción. Qué pena, hay jóvenes conociendo al Señor, dejaron las cosas del Señor para sembrar en la política. Y este mundo obviamente necesita buenos políticos, no políticos corruptos. Pensaría alguien, está bien ese pensamiento. Pero ¿qué es lo principal? Si una persona gana todos los tesoros de esta tierra, todos los tesoros de este mundo, que tenga que agrandar su casa, su hogar, tenga que hacer más anchas sus paredes porque tiene más posesiones. ¿Qué pasa si el Señor viene esta noche y le dice, necio, o nuestra palabra latina, tonto? Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay personas que están sembrando para la carne, para lo terrenal, para lo que se ve aquí en la tierra. Pero piensa tu amigo, piensa tu amiga,
que no conoces al Señor. Puedes tener una profesión, puedes ser una persona muy culta, puedes tener todas las riquezas que quieras y viajar por el mundo y tener todas las cosas que tu corazón quiera. Y tienes el dinero y lo compras y tener todo eso. Pero va a llegar un día donde tú mueras, donde partas de este mundo y allí no te va a servir lo que tú has sembrado para la carne. No te va a servir tu profesión. Dios en el día del juicio no te va a preguntar qué título tiene usted. Dios en el día del juicio no te va a preguntar cómo está su cuenta corriente, cuántos lugares conociste en el mundo. Cuando llegue ese día del juicio, solamente se enfocará en una cosa. ¿Para qué sembraste tú en la tierra? ¿Sembraste para lo terrenal, para lo pasajero, lo efímero? ¿Sembraste para lo que se veía con los ojos terrenales en este mundo y te despreocupaste de lo espiritual? Y aquí dice, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué tremendo estas dos palabras tan pequeñas y tan poderosas. Vida eterna. ¿Cuántos hay que andan diciendo por ahí que la salvación se pierde? Y con estas dos palabras se va abajo toda esa teoría, porque la palabra eterna para siempre. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. No tienes una vida intermitente. Te salvas el domingo, te pierdes el miércoles, te vuelves a salvar el otro domingo y te vuelves a perder el otro mes y te vuelves a convertir el otro año y te vuelves a perder el otro año. Eso no dice la Biblia. Y obviamente también es lógico. Cuando conocemos al Señor como nuestro Salvador, le reconocemos como el Señor de nuestras vidas, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros comenzamos a tener aquí en la tierra vida eterna, no es intermitente. Y si tengo vida eterna, si viene a morar el Espíritu Santo en mí, no se va a ir el Espíritu Santo. Va a permanecer. Si es un verdadero creyente, va a permanecer el Espíritu Santo allí, aunque el creyente se aleje a veces, aunque el creyente peque. Lo que va a pasar con el Espíritu es que se va a contristar, se va a entristecer, pero jamás el Espíritu Santo se va de un creyente. Algunos sacan el texto de David, pero él estaba en otro pacto, él estaba en el antiguo pacto, antiguo testamento, el Espíritu iba y venía sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre los jueces, venía el Espíritu sobre Sansón y luego se iba. Pero cuando viene el periodo de la iglesia, el Espíritu Santo es un sello que te marca por la eternidad, te da vida y te da vida eterna, no intermitente, porque somos una posesión adquirida, somos un pueblo santo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente hay dos posibilidades. La persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, está sembrando para el Espíritu y del Espíritu segará vida eterna, o está sembrando para la carne, para lo terrenal, para estas cosas pasajeras, y esas cosas se van. Cuando llega la muerte, tú no te puedes llevar nada, absolutamente nada.
Y te lo digo yo, que he estado 3 o 4 veces en aquella situación donde ya la vida se va, donde hay un paso entre mí y la muerte. Por la misericordia del Señor, sigo con vida, hay un propósito allí, pero he experimentado cómo la vida se te va yendo. Pero ¿sabes qué? Antes de conocer al Señor, no podía dormir. Me angustiaba el hecho de la muerte, una angustia que no me dejaba dormir, pensar en la muerte y en el más allá. Cuando conocí al Señor y estas experiencias que te digo, ningún temor, ningún temor. Es cerrar los ojos en este mundo, abrir los ojos mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es una experiencia totalmente diferente a cuando uno es inconverso, cuando uno no conoce al Señor, que la muerte viene y ahí no hay nada que hacer. Si tú mueres sin el Señor, si tú mueres sin el Señor como Salvador, vas rumbo a la condenación, rumbo al infierno, y no hay nada más que hacer. La religión engaña. La religión dice, en otro tiempo entregaba un certificado y la capilla allí en Roma, hecha con el dinero que se pagaba, este certificado de que las personas podían salir del purgatorio una vez muertas y cambiar su situación después de muertas, porque alguien aquí en la tierra pagaba y daba dinero. Y así se construyó aquella capilla con techos de oro. ¿Cuánta gente invirtió dinero para sacar a sus familiares del infierno? Pero no es así la cosa. Que no te engañe la religión. Cuando partimos de este mundo ya no hay nada más que hacer, nada más. No puedes hacer nada más. Y tus familiares aquí en la tierra no pueden hacer nada más por ti. Si tú partes sin Cristo, eternamente condenado, eternamente en el infierno. Ay de ti que conoces el Evangelio y no lo crees. Ay de ti que sabes cómo ser salvo y no das el paso. Que el Señor tenga misericordia de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.